Buenos días a todos, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Mi nombre es Jairo Porras, yo soy el gerente comercial de SAP Business One para Centroamérica Sur y Venezuela. Para SAP es un gusto, un privilegio estar acompañando a LD en esta actividad y esperamos que el tiempo que dediquen en la siguiente hora a este webinar sea de provecho para todos ustedes. Quisiera iniciar tomándome la libertad de compartirles un poco la experiencia que hemos tenido en los últimos meses. Para nosotros, la información en tiempo real es parte del tratamiento empresarial para la nueva realidad. ¿A qué me refiero? Si nos remontamos a mediados de marzo de este año, comenzamos a ver a las compañías corriendo para tratar de que sus operaciones pudieran ser accedidas y pudieran seguir operando de forma remota. Mucha gente tuvo que correr de esa forma porque no tenían soluciones diseñadas en la nube o diseñadas para trabajar desde cualquier lugar en cualquier momento. Y la nueva realidad nos obligó a cambiar nuestra forma personal y profesional de trabajar. Pasó ese proceso de adaptación, muchos clientes comenzaron a surgir en ese proceso. Vino el segundo trimestre de lo que llevamos, en donde hemos visto cómo la integración de procesos, la cercanía con el cliente, la búsqueda de información para saber qué es lo que tengo que hacer. Y les comento, la diferencia entre países es sustancial. Teniendo la oportunidad de tener experiencia con Venezuela, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, las condiciones, con solo mencionar los países, saben que son bastante distintas en la forma en que cada uno afrontó los cierres, pero la realidad es que todos comenzaron a buscar comercio electrónico, nuevos canales de comunicación con el cliente, nuevas formas de poder generarle un valor diferente al cliente, cómo mantenerme vigente dentro de mi segmento y dentro de mi negocio. Y finalmente, en este último trimestre que inicia, vemos que las decisiones que se tomen van a ser vitales para la continuidad del negocio. Estamos adaptándonos a una nueva forma de reactivarnos. Cada país ha tomado obviamente su camino. Lo que sí es cierto es que la reactivación es un hecho y tenemos que buscar la continuidad del negocio. Y ahí es donde esta información en tiempo real, esa capacidad de integrar nuestros procesos de negocio con la toma de decisiones, se vuelve cada vez más relevante. Para nadie es un secreto que quien tiene información lleva ventaja, sabe cómo adaptarse a los cambios de sus clientes y mejor aún, sabe cómo crear una nueva propuesta de valor que le haga sentido a sus clientes, a sus proveedores y a su misma operación interna. Entonces, sin más preámbulo, para nosotros es muy importante que las compañías puedan contar con este tipo de elementos que les permitan poder ser ágiles en la toma de decisiones, poder controlar mejor su negocio y redefinirse. Al final del día, cuando todo esto pase y cuando tengamos posiblemente una realidad un poco diferente, nunca vamos a volver de donde venimos y la información que podamos manejar para mantener nuestro negocio caminando va a ser vital. Muchísimas gracias y los dejo con María Elisa para que podamos tener la presentación. Feliz día. Gracias, Jairo. Me confirman que pueden ver. Buenos días. Perfecto. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo que se están tomando el día de hoy para escucharnos, para que podamos llegar a cada uno de ustedes. Mi nombre es María Elisa Vizcaya y soy el Local Product Expert de Business One para Panamá, Caribe y Venezuela y trabajo de la mano de mi compañera de Centroamérica, Shirley Paz. Les decía Jairo que hoy en día tenemos la urgencia de transformarnos para enfrentar esta realidad tan inesperada y es por eso que la toma de decisiones debe estar fundamentada muy a detalle en la realidad de sus empresas. La idea de hoy es que podamos presentarles funcionalidades que impulsen y respalden las operaciones y decisiones diarias para que estén basadas en la única realidad que son los analíticos que se alimentan de las transacciones de su empresa. Y cómo sacarle provecho, pues que con Business One ya tienen
un sólido núcleo de tecnología para enfrentar y crecer en procesos de transformación digital. El objetivo del día de hoy es que podamos comprender cómo los datos desafían la estrategia empresarial y reconocer las herramientas y habilidades que están implícitas en Business One para gestionar esa disrupción digital, ¿no? Y cómo tomar decisiones informadas basadas en el análisis de información. Y hablamos de transformación digital, que es una realidad para las empresas en crecimiento. Y comentamos constantemente que situaciones como las que hemos vivido actualmente no se podían anticipar, pero sí podíamos mitigar su impacto, gracias pues a herramientas como SAP Business One, que nos van a permitir responder a la velocidad que se requiere. La transformación digital ayuda a una organización a seguir el ritmo, a las demandas emergentes de estos clientes y a competir en un mejor entorno con argumentos como la toma de decisiones informadas. Y es que hay dos aspectos que son cruciales para nuestros clientes: su producto, lo que comercializan cada uno de ustedes, y la transformación digital. Y el producto es lo único que pueden controlar para diferenciarse de sus competidores. Pero dentro de eso, la transformación digital es la principal arma que tienen para combatir en nuestra nueva cancha, ¿no? Y yo los invito a todos y cada uno de ustedes, señores empresarios, a hacerse una pregunta. ¿Son ustedes competitivos digitalmente? La transformación digital requiere de un desarrollo ágil y eso es precisamente lo que buscamos en HANA, ¿no? Que sean cada vez más ágiles en la operatividad de su negocio. Y si hay algo a través del tiempo que hemos podido confirmar es que los cimientos digitales de una empresa son la organización transaccional y su capacidad analítica. Y en este contexto, hoy en día, si bien hay una situación muy retadora, las empresas deben avanzar. Tenemos que seguir haciendo negocio, tenemos que seguir sacando nuestras organizaciones adelante. Y cuando una organización aprovecha al máximo el valor de sus datos, todas las personas que trabajan allí tienen la capacidad para tomar mejores decisiones todos los días. Su organización debe establecer la toma de decisiones como la base de la norma, los datos como la norma para tomar decisiones. Y con Business One pues estamos buscando impactar en todos los niveles de la estructura con la información correcta para la persona correcta en el momento correcto. Y nunca antes esto había sido tan importante para enfrentar una situación desconocida, ¿no? Porque es primordial, más que competir, sobrevivir y desarrollar la agilidad para reaccionar de forma eficiente a un entorno que está altamente disruptivo. Y es prioritario para las organizaciones pues tener información en tiempo real. Es que con SAP Business One podemos abarcar de una forma inteligente todas las áreas importantes de una empresa que son cruciales en su operatividad de negocio, ¿no? Y esto es algo que hemos generado en un ecosistema de más de 70.000 clientes, con 50 países localizados, en más de 28 idiomas a nivel mundial, y que no solo han podido generar una salud financiera con nuestra herramienta, con nuestra plataforma de negocio, sino que además han visto la transformación de Business One y acompañarlos a crecer con ellos y hacer cada vez más y mejores negocios. Y ahora tengo que hablar de lo que son negocios digitales, ¿verdad? Lo que es sus modelos comerciales están cambiando y entendemos que de la mano de esta transformación los negocios están cambiando. Y es que la velocidad es la nueva moneda en los negocios, ¿no? Las organizaciones deben ser rápidas a la hora de cumplir con las necesidades o expectativas que tienen cada uno de los usuarios, ¿verdad? Las expectativas de nuestros clientes, de sus clientes y de lo que es un mercado competitivo. Pero hay algo que es una verdad absoluta, y es que ustedes, los empresarios, están encaminándose a lo que es la transformación y a convertirse en empresas inteligentes. No solo porque esto es una salud financiera que trae implícito el proceso de transformación, sino porque además va a mejorar la experiencia de usuario y por ende aumenta la satisfacción de los trabajadores. También va a llevar pues a una mejor experiencia de usuario, a hacer cada vez más negocios más ágiles y pues a un ahorro de tiempo y costo. La transformación digital requiere de tecnología digital. Y sí, eso hace mucho sentido, pero ¿qué tan fáciles de usar son las herramientas de transformación digital? ¿Qué
tan fácil es ponerlas en práctica? Pues lo que hoy pretendo al hacer una presentación de Business One es contestar esa pregunta y decirle sí, es muy fácil, es muy sencillo, porque va volviéndose algo transparente para el usuario final y simplemente le ayuda de una manera tan natural que para el usuario se vuelve algo muy normal dentro de su realidad. Y me gustaría pues hablar a detalle de cómo Business One trae estos conceptos inteligentes implícitos dentro de su plataforma de negocio. Y sin inteligencia de negocios, sin todas estas capacidades analíticas que tiene SAP Business One, tendríamos que analizar cantidades masivas de datos en hojas de cálculo. Y en lugar de eso, con SAP Business One nosotros tenemos esta tecnología que proporciona información útil y muy clara. Y me gustaría primero presentarles el concepto de estas funcionalidades antes de hacer una demostración de producto en vivo. Y es que con SAP Business One on HANA, él trae en su core de negocio ya prediseñado una serie de paneles e indicadores muy relevantes organizacionalmente hablando. No solo por lo que implica por área de negocio, sino por el conocimiento basado en las transacciones de lo que está sucediendo en su empresa. Paneles o gráficos avanzados nos van a permitir mostrar más de un concepto inteligente en un mismo cockpit y buscar interrelacionar estos indicadores y estos gráficos que sirven de base no solo para la toma de decisiones acertadas, sino que ayudan a ampliar el concepto y la visión que de un área en específico se tenga. También tenemos pues la herramienta de lo que es el análisis interactivo, que lo que nos va a permitir es conectar nuestra base de datos de Business One en tiempo real con Excel para construir tablas pivote. Y de una manera muy rápida, muy sencilla, estas tablas pivote, una vez se construyen por primera vez, después constantemente se van a estar alimentando de las transacciones y de los datos que suceden en su empresa. Y adicionalmente tenemos lo que es el Semantic Layer, que disponibiliza una cantidad de vistas, o como lo llaman en otras partes, universos de datos preconstruidos para que sean consumidos en informes, en reportes, en el Interactive Analysis, en paneles y KPIs que sean totalmente customizados. Y es que las bondades de Business One en nuestra versión de HANA se extienden al punto de no solamente ser funcionalidades y ser indicadores, es también la forma en que nosotros consumimos los datos. Por ejemplo, continuamos teniendo los reportes creados en Crystal Report que aprovechan la velocidad, la capacidad de procesamiento que tiene HANA para presentar de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla lo que es información. Tenemos la funcionalidad del Excel Report, que me va a permitir desde dentro de Business One crear tablas en Excel que van a alimentarse de las capas semánticas que ya les mencioné o de estos universos de datos y que voy a poder filtrar o reordenar o construir de una manera muy rápida y muy sencilla, siempre basado en la única realidad que son los datos que existen en su empresa. Y como estamos hablando de que ahora necesitamos disponibilizar esa nueva moneda en las empresas, que es la información, también traemos la funcionalidad del Analytical Portal, que nos permiten subir o consumir reportes estándares o reportes diseñados en Crystal Report dentro de Business One a una dirección IP y que puedan ser consumidos desde fuera de Business One. Esto pues para salvar esas distancias que hoy en día es tan importante tener y es poder siempre estar conectadas con los datos de nuestra empresa. Quizás una de las bondades analíticas más importantes que ha presentado SAP Business One en la versión 10.0 es nuestro cliente web. A través de esta funcionalidad yo puedo tener acceso a funcionalidades de venta, consultar transacciones de compra de una dirección IP o desde un dispositivo totalmente externo. Adicionalmente a poder hacer estas transacciones, yo voy a poder tener un análisis interactivo muy rico de inteligencia de negocio, que es muy rico en filtros, en detalles, totalmente interactivo con el usuario para generar otra experiencia de lo que son los análisis de datos. En esta era de entorno digital, ¿verdad? El rey es la operación remota
y tener este nuevo estándar es para construir una nueva forma de tomar decisiones. Y no me voy a extender porque esto es algo que les voy a mostrar en vivo dentro del producto. Pero entonces comenzamos a hablar o continuamos hablando de lo que son tecnologías inteligentes que están incluidas dentro de Business One, como lo es el Machine Learning, ¿no? Y la transformación digital no es solamente tener un RP en tiempo real, sino tener un RP que sea capaz de recomendarme qué hacer y cuándo hacerlo. Entonces comenzamos a ver funcionalidades de Machine Learning como el sistema o el servicio de recomendaciones de ventas, ¿verdad? Que me permite hacer recomendaciones de productos de acuerdo al historial de compras que un cliente haya tenido. Y también continuamos teniendo la previsión inteligente, que tiene las mismas bondades de la previsión tradicional, pero que entre otras muchas cosas me va a permitir poder opacar o minimizar el impacto que un pico de ventas haya tenido en el pasado inmediato para que la tendencia sea mucho más real. Y les hablaba de que los datos son la nueva moneda, ¿verdad? Pero en la actualidad la cantidad de información que se recopila es más grande que nunca, pero también es más compleja, ¿no? Para el manejo de todo lo que es la Big Data, me gustaría mostrarles, por ejemplo, la funcionalidad de lo que es la previsión del flujo de caja, que me muestra cómo se comporta mi flujo de caja de acuerdo a niveles de certeza y a documentos y transacciones basados en los datos para hacer una proyección. La idea de esta funcionalidad es simular el impacto de las decisiones de finanzas y operaciones y así poder decidir con confianza. Y pues también tenemos la funcionalidad de la verificación del plan de entrega que me va a permitir ver cuál es la disponibilidad de un artículo en el tiempo de acuerdo a la cantidad y a los almacenes. Como les digo, esto es algo que les voy a mostrar en vivo dentro del producto como tal. Y sigo hablando de transformación digital, de herramientas de manejo de Big Data, ¿verdad? Y para eso, pues también contarles que dentro de Business One contamos con una funcionalidad que se llama búsqueda empresarial para manejar esos volúmenes de información y cómo en muy pocos segundos, con solo teclear una palabra dentro de mi base de datos, yo voy a poder llegar muy rápidamente a lo que estoy buscando sin necesidad de generar reportes, sin necesidad de ser un experto navegando en el sistema. Adicionalmente, pues también tenemos el uso de librerías inteligentes que me van a permitir generar, por ejemplo, como este gráfico predictivo, que en función del histórico seleccionado me indica cómo será el comportamiento de ventas de acuerdo a lo que ha sucedido en el pasado más reciente. Y bien, es tiempo de hablar de lo que es transformar nuestro negocio, transformar nuestras empresas. Porque así como la toma de decisiones está basada en los datos, estos datos tienen un poder transformador dentro de sus organizaciones. Y me gustaría aterrizar todo este universo de funcionalidades y transacciones en un concepto bien específico, y es que es tiempo de simplificar las organizaciones. Si la empresa cuenta con una solución de inteligencia de negocios moderna, la toma de decisiones basada en los datos pasa a ser una misión más que un problema. Y esto va a conducir a decisiones que son mucho más rápidas, a decisiones que darán lugar a resultados más eficaces, a mayor creatividad y a tener un éxito en la participación y colaboración de sus empleados. Y uno de nuestros principales objetivos es simplificar a la empresa, es simplificar la organización, que nuestros empresarios puedan muy rápidamente informarse visualmente de lo que está sucediendo en su empresa para eficientemente tomar decisiones mirando hacia el futuro, pero validando hacia los lados. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que mirando hacia los lados? Hasta marzo, todas las decisiones se pensaban en un futuro a corto o mediano plazo y se evaluaban en esa línea de tiempo a futuro. Hoy en día lo que vimos es tan disruptivo, cambian las leyes, cambian las situaciones de país, cambian las logísticas de hacer negocios, que cada vez que tomamos unas decisiones tenemos que mirar hacia los lados para ver cómo reacciona el entorno, cómo reacciona el mercado, cómo reaccionan nuestros clientes, cómo reacciona el gobierno.
y lo que vivimos va a poner a prueba pues nuestra mentalidad como capitanes de barco, ¿verdad? Y por eso el volcamiento hacia la implementación de nuevas tecnologías para adquirir esas fortalezas que nos permitan subsistir de alguna manera, ¿no? Y me gustaría hacerle una pregunta a todos estos que tenemos 15, 20 años trabajando en el mundo empresarial. ¿Cómo eran las reuniones empresariales antes de tener inteligencia de negocio? Se convocaba una reunión dentro de 1 o 2 semanas, se comenzaba a recabar datos históricos y se empezaba a construir una versión de la historia. Y todos presentaban una versión en la que quedaran muy bien en función de los datos que hubieran podido recopilar, datos que no necesariamente estaban integrados entre ellos. Por ende, pues eran fotografías pasadas, versiones bastante alejadas de la realidad. Eran reuniones cargadas de muchísimo estrés y entendamos que los datos son los habilitadores de nuevas tecnologías y soluciones y que nos van a servir de cimientos para los procesos empresariales. Sin embargo, la mayoría de los ejecutivos y de los tomadores de decisión están preocupados por la calidad de sus datos. Dependen de otras soluciones, del análisis que otras herramientas pueden hacer para tener conocimiento de lo que pasa en su empresa. Y muchas empresas y tomadores de decisiones no entienden qué constituye información de calidad y cómo se puede obtener y cómo embeberla dentro de su ERP y recopilar y utilizar esa información. Bueno, con Business One queremos presentarles que el concepto de Executive Meeting Analytics, reuniones de alto nivel, reuniones digitales, están embebidas dentro de la solución. Este principio de reuniones digitales ya se encuentra incluido dentro de SAP Business One y es que queremos transformar las reuniones directivas como una experiencia de usuario única que utilice la información para obtener más y mejores resultados. La idea es reducir el esfuerzo de preparación con una presentación de forma libre que cumpla con esa estructura organizacional y que evalúe la sensibilidad de la información de forma rápida y precisa. Ya no miramos los datos por lo que ya sabemos o creemos que sabemos. En su lugar, exploramos datos y los convertimos en algo accionable. Esos datos tienen que convertirse inmediatamente en una ejecución. Y esto, por supuesto, requiere de inversiones, de personas, de tecnología, pero con Business One el concepto está integrado dentro de la solución. Es que buscamos tener un factor diferenciador empresarial que les brinde una visibilidad 360 grados del análisis de las transacciones para poder tener discusiones de alto nivel. Como se fijan, pues este es el principio que trae SAP Business One para estas reuniones digitales, que se basa principalmente en poder hacer reuniones de alto nivel donde cada uno de las áreas cruciales de una empresa pueda contar con sus indicadores. Nosotros traemos un ejemplo, pero la capacidad de ampliarlo a los distintos tomadores de decisión es bastante universal. Y hoy en día estamos hablando de tamaños exponenciales de datos que no deben perderse, sino que ayuden a las organizaciones a tomar más y mejores decisiones. Entonces, el concepto de reunión digital, donde cada área de la empresa pueda tener, todos los indicadores que son necesarios para él, es algo sumamente útil y que no requiere de una inversión adicional. Entonces, si me lo permiten, a mí me gustaría levantar SAP Business One y poder hacer una presentación de esto. Entonces, permítanme un instante, voy a parar de compartir. Para levantar mi máquina de Business One, me dejan saber que ya está, que la pueden ver, me pueden confirmar que pueden ver mi máquina. ¿Sí? Sí, Marilisa. Todavía no veo la máquina. Ok, perfecto. Entonces aquí está lo que les digo, el concepto de SAP Business One. Muchas gracias. Bueno, esta es la versión de lo que es SAP Business One. Y fíjense qué fácil es
poder hacerse una vista del estado de la empresa y de los analíticos que podemos construir, ¿verdad? Todos entendemos que un cockpit es ese escritorio con analíticos, como sería la cabina de mando de un piloto, que se diseña con indicadores que sean relevantes a ellos para conducir su vehículo. Bueno, lo mismo sucede con un cockpit, ¿verdad? Que está construido pensando que un director pudiera hacerse una vista general de lo que sucede en su empresa. Y fíjense cómo estamos nosotros priorizando, por ejemplo, activo, pasivo y patrimonio, que muy fácilmente nos dicen el estado en que se encuentra la empresa y de una manera general y sencilla, con solo una mirada, puedo ir pasando por los distintos indicadores, ¿verdad? Por eso les decía que esto es totalmente personalizable. Entonces, si me permiten, me da la impresión de que le estoy agregando mucho peso a la llamada con mi video, entonces voy a continuar acá con la presentación. Entonces, yo les decía que con el Executive Meeting Analytic o con las reuniones digitales, el concepto está embebido dentro de la solución. Fíjense cómo muy rápidamente yo a través de esta carpeta, que es mi gestor de cockpit o mi seleccionador de modelos, me dice cómo de manera estándar ya tengo un cockpit para un director financiero, para un director de ventas, para un director de compras, de inventario, y he construido uno que se llama Partner para poder mostrarles cómo esto es totalmente customizable. Fíjense que voy a abrir solo a manera de ejemplo el cockpit de un director financiero y cómo muy rápidamente, de manera totalmente estándar y sin ninguna configuración adicional, yo estoy viendo indicadores que serían muy relevantes para un director financiero, como el flujo de su caja, sus cuentas vencidas, su proceso financiero, su margen de operación, de ganancia, la antigüedad de sus cuentas. Y con solo un vistazo, esta persona se hace una idea de lo que necesitaría contar o de manera muy rápida podría llegar a los distintos informes que le sean relevantes para entrar a esa reunión digital, sin tener que preparar información, sino analizando la única versión que es lo que allí se encuentra. Y esto, pues, está dentro del estándar, no solamente para el área de finanzas, sino, como les digo, para otras áreas adicionales. Por ejemplo, yo quiero mostrarles lo que es el estándar o lo que sería un cockpit para que un director de financiero tome su laptop, vaya rápidamente a una reunión y pueda presentar la información. Sus órdenes no entregadas, los artículos que más vende, los clientes que más le compra, y lo mismo, pues llegar a, sin necesidad de navegar por todo el sistema, poder disparar un informe que le sea útil en esta reunión. Entonces, fíjense cómo el concepto de poder ir y tener discusiones de alto nivel solo se encuentra embebido en la solución de manera estándar, pero que también les va a permitir siempre customizarlo. Yo he construido un cockpit al que llamé Partner para poder demostrarles a ustedes que es algo que se hizo para esta presentación, en el que cambio la información que ya tiene de estándar Business One y publico, porque acá lo que hice fue publicar KPIs que están dentro del área de natural de indicadores de SAP y coloqué lo que es la ganancia bruta, el total de ventas, los mejores clientes, los principales clientes que me adeudan, y con solo ver lo que está en verde, lo que está en rojo y un par de dashboards, yo ya me hago una visión sin tener que bajar información sensible a ningún otro nivel de la empresa. Y empiezo a jugar con escenarios que me permiten tener discusiones de alto nivel. Y yo les decía que con SAP Business One podemos incluso tener manejo de grandes volúmenes de información. Yo de estos indicadores voy a desplegar un dashboard avanzado en el que simplemente publiqué o que llamé de flash de ventas. En este flash de ventas publiqué, porque son gráficos totalmente estándar, 4 datos que cualquier persona de ventas debería saber dentro de una empresa. ¿Quiénes son los 5 empleados que más me venden? ¿Cuáles son los artículos que más venden? Los clientes, según el importe de venta, ¿verdad? Pero sobre todo mis oportunidades abiertas. Y aquí voy a, dentro de esa decisión de alto nivel, pararme en el gráfico de oportunidades abiertas y ver que tengo $190,000 en fase de negociación y voltearme a cada uno de
de las personas con las que estoy y preguntarle qué vamos a hacer nosotros para que esa negociación se convierta en una oportunidad cerrada. Pero como estamos salvando distancia y parte de tomar decisiones es poder ir al detalle, la persona que está del otro lado no tiene acceso a Business One, entonces va a levantar una página, una dirección IP con su mismo licenciamiento de Business One, déjenme asegurarme que uso la misma base de datos, y va a llegar a una funcionalidad que se llama Analytical Portal. Y como quería ver el detalle de esas oportunidades, pues no es más sino que corra un reporte de oportunidades desde una dirección IP y empiece a llegar al nivel de detalle de lo que esta persona podía estar al teléfono, podía estar en un aeropuerto, podía estar desde su casa y puede correr una cantidad de informes directamente de una página web. No tiene ni siquiera que tener el cliente de Business One instalado en su computador. Entonces, fíjense cómo muy rápidamente nosotros empezamos a salvar las barreras de conectividad, empezamos a tener gráficos interactivos, empezamos a tomar decisiones en función de algo que es totalmente estándar y que está dentro de mi empresa. Entonces, les contaba que este flash de venta lo disparaba desde un indicador, pero lo puedo abrir tranquilamente. Entonces, esta cabina de mando, que puede ser pública o privada para cada uno de los usuarios que se encuentre dentro de la empresa, me permite llegar a decisiones bien interesantes, bien importantes, ¿no? Lo primero que yo quisiera mostrarles es que tengo acá un gráfico que me dice quiénes son los clientes más importantes según las ventas, ¿verdad? Y con solo pararme sobre él, yo puedo disparar la funcionalidad de 360 grados que me dice qué está pasando con única y exclusivamente ese socio de negocio. Fíjense que aquí me está dando los datos de ese socio de negocio y me muestra indicadores que tienen solo que ver con ese cliente en específico. Y les voy a pedir que se queden con esta funcionalidad en mente porque la voy a comparar con lo que yo puedo hacer dentro de mi web client. Entonces, fíjense que con solo pararme sobre ese gráfico, yo ya tengo de mi cliente MaxiTech todo lo que tiene que ver con las ventas, pero muy rápidamente algo que es mucho más crucial todavía, que es sus cuentas vencidas o sus cuentas por pagar. Y eso me permite a mí tomar decisiones o ejecutar procesos que me lleven a mí a poder cuidar la salud financiera de mi empresa. Y lo puedo hacer con cada uno de los clientes porque es una funcionalidad, pues, totalmente estándar. Ahora estoy pasando por otro cliente, entonces ya me muestra la visión de ese otro cliente o de mis principales clientes. Entonces, vuelvo a tener, a reafirmar el concepto de que inteligencia de negocio está dentro de la solución, no tengo que pagar por una solución adicional y que se alimenta de las transacciones que están en mi empresa. Entonces, por ejemplo, les decía, tomemos decisiones de lo que podemos hacer. Yo acá en mi cockpit principal tengo un gráfico que es cómo se lleva todo el proceso de venta. Imagínense por un instante que yo quiero hacer un pedido. Entonces, quiero hacer un pedido y lo voy a hacer para mi cliente, por ejemplo, Microchip. Voy a seleccionar ese cliente y voy a hacer esa orden de venta. Pero yo les decía que yo tenía una funcionalidad que me decía qué hacer y cuándo hacerlo, porque eso es parte de la transformación digital. Bueno, tengo el servicio de recomendaciones, que en función del análisis de todo lo que constantemente el cliente me compra, me recomienda qué debería yo ofertarle a este cliente. Bueno, yo voy a agregar un par de iconos, pero a la vez tengo lo que se conoce como inteligencia de negocio embebida dentro de una transacción. Entonces vengo y tengo un análisis de cuentas vencidas únicamente para este cliente. Y este cliente me está deudando $691,000 y tiene un tiempo de vencimiento de más de 3 meses. Entonces yo puedo en este momento decidir si continúo la transacción con este cliente o si simplemente digo es demasiado riesgoso, no me animo. Pero en este momento yo quiero como empresario correr el riesgo, es mi cliente VIP y voy a confiar en él, voy a ponerle fecha de entrega a este pedido como tal. Y fíjense, yo le voy a decir que lo quiero con mi botón extendido, lo quiero crear y cerrar.
y he creado mi transacción como tal. Y ahora tengo que darle seguimiento porque entiendo que es un cliente riesgoso. Voy a levantar mi funcionalidad de Live Chat Collaboration, voy a hablar con alguno de mis compañeros que se dedica a eso y le voy a decir, ¿podrías ayudarme a darle seguimiento? Y él me va a preguntar, ¿a qué? Entonces yo le voy a decir, bueno, a un documento en específico. Y me va a decir, envíamelo. Perfecto, se lo envío. Pero se lo voy a enviar a través de la herramienta. Voy a buscar ese último documento que yo acabo de crear y a través de la funcionalidad de Live Chat Collaboration voy a adjuntar a mi chat ese documento, se lo voy a enviar y la otra persona, usuario de Business One, con solo darle un clic, ya puede abrir el documento que yo le estoy pidiendo le dé seguimiento. Sin teléfono, sin correo, sin imprimir nada, guardando el distanciamiento social, incluso salvando distanciamiento entre empleados que puedan estar trabajando de manera remota. Es una manera muy sencilla de, ya les dije, tomé la decisión de continuar, hice un análisis de sus cuentas, pedí seguimiento y creo todo un proceso de la mano de funcionalidades que están dentro de Business One. Y les decía, entre las funcionalidades que tengo había manejo de Big Data. ¿Cómo Business One puede manejar Big Data de una manera muy rápida? Y es que en la medida que el panorama empresarial se vuelve cada vez más competitivo, son cada vez más las empresas que no pueden permitirse las ineficiencias. Les cuesta tiempo y dinero un error. Y por eso la transformación digital permite a las empresas, especialmente aquellas con activos de alto valor, mejorar su eficiencia operativa. ¿Cómo podríamos hacer esto? Tengo la funcionalidad de la búsqueda inteligente y les decía que podía analizar grandes volúmenes de datos de una manera muy rápida y muy sencilla porque el concepto de Big Data está incluido dentro del socio de negocio. Entonces yo estoy presionando mi buscador inteligente, acabo de teclear una palabra y fíjense cómo en pocos segundos él va a hacer una búsqueda por lo que es toda mi base de datos y va a pasar a entregarme a la vuelta de, no sé, 4 o 5 segundos, 516 registros dentro de mi base de datos asociados a una sola palabra. Yo podría ir línea por línea. Eso dejaría de ser eficiente. Pero como yo lo que estoy buscando son oportunidades de negocios asociadas a ese cliente, a la vuelta de un filtro, yo pasé de 516 a 4 registros. Esto es manejo de Big Data y puedo abrir el nivel de detalle de lo que estoy buscando sin tener que navegar por el sistema, sin ser un experto y de una manera muy rápida y muy sencilla obtener información. Esta funcionalidad, como les decía, al igual que el cliente 360, también corre dentro del web client, así que mantengámosla en el radar. Es tiempo de tomar nuevas decisiones. Me acaba de llamar uno de mis clientes más importantes dentro de mi empresa para preguntarme si tengo disponibilidad de un artículo en específico. Y yo le digo, sí, cómo no, ya te contesto. Dime, por favor, cuál es ese artículo que estás buscando. Y yo acabo de tipear el artículo y tengo tildado uno de los almacenes. Y con esta gráfica yo en cuestión de segundos le puedo decir a esa persona que en este instante yo tengo 611 artículos para despacharlo. Y él me dice, es que necesitaba 650. Entonces yo tipeo y me dice, no, 650 no tienes 611 en el almacén principal. Pero si yo empiezo a jugar con los distintos almacenes que están, yo ya empiezo a ganar disponibilidad. Y le puedo contestar en cuestión de segundos, te despacho 611 desde el almacén principal y los otros 39 te llegan en 2 horas. O te llegan mañana y tienes que pagar flete, o ya no te los puedo entregar. ¿Te sirve así? Y empezamos a tomar decisiones con la rapidez que este entorno está necesitando, con la tranquilidad de que estamos tomando decisiones muy basadas en herramientas intuitivas, en herramientas que nos ayudan a tomar decisiones y a mejorar la experiencia del cliente. Y seguramente una de las cosas
más complicadas que han tenido los contadores, las personas que manejan inventario, es tener que editar ciertos informes para presentarlos de una manera en específica. Y esa edición cada vez es diferente. Yo tengo acá la funcionalidad de Interactive Analysis y voy a construir una tabla pivote con información de Business One. Y fíjense que a la vuelta de 2 segundos yo he conectado mi base de datos con Excel para construir una tabla pivote. ¿Y qué tan difícil es construir esa tabla pivote? Pues abrí uno de oportunidades porque estamos hablando de ventas, ¿no? Entonces fíjense que a la vuelta de solo ir tildando los campos que en este semantic layer o en este universo de datos existen, yo comienzo a construir mi tabla pivote de acuerdo a aquello que me va a permitir hacer un análisis correcto. ¿Qué tan complicado puede ser? Bueno, yo quisiera también que tuviera el socio de negocio con el que estoy manejando estas oportunidades. Y fíjense cómo ya yo puedo empezar a analizar lo que es crecimiento, lo que es monto potencial de la oportunidad. Y si esta tabla pivote se almacena en la misma VPN donde está el servidor de HANA, cada vez que yo la abra, ella se va a volver a refrescar con las transacciones que estén dentro de mi empresa. Y el universo de datos que esta tabla pivote puede tener es, si se fijan, bastante amplio de todo lo que pueden construir. Y si llegasen a determinar que algún universo de datos, no sé, por ejemplo, de inventario o de compras, no es suficiente, el partner está en total capacidad de ayudarle a construir ese universo de datos para que siempre lo pueda tener de manera ordenada. Y empezamos a tener funcionalidades que a la vuelta de 3 clics visualmente me dicen lo que sucede dentro de mi empresa. Pero entiendo, me queda poco tiempo, entiendo que lo más importante o aquello que más curiosidad ha despertado en la versión de Business One de 10.0 es la funcionalidad del Web Client. Y al Web Client yo puedo llegar tanto desde mi barra de herramientas como desde el menú, pero pues su principal ventaja es poder llegar desde, un instante, desde una dirección IP. Entonces yo voy a desplegar mi Web Client para demostrarles que me logueo con el mismo usuario de Business One. Me logueo con el mismo usuario de Business One y empiezo a ganar funcionalidades. Entonces, yo les presento acá nuestro Web Client de la versión 10.0. Y voy a tratar de ser muy breve en lo que quiero mostrar. Dentro de esta versión del Web Client, yo voy a tener una parte de notificaciones donde voy a continuar recibiendo mis alertas, la búsqueda empresarial, exactamente igual como la que ya vieron, solo que va a estar relacionada con el tema de ventas como tal, y voy a poder continuar utilizándola con la ventaja que incluso voy a poder enviar esa búsqueda que consiga a través de correo electrónico. Y tengo después mi página principal donde voy a poder ver los distintos tabs por los que están ordenadas las funcionalidades con las que yo cuento. Y si no llegase a visualizar alguna funcionalidad en específico, no es más sino que yo venga al menú y desde el menú trate de correr o de buscar la funcionalidad que aquí esté disponible. Tengo que recordarles siempre que al igual que en Business One o como ventaja de la versión 10.0, siempre van a poder ver la compañía y el usuario al que estén conectados, en el caso de que tuvieran varias bases de datos. Y van a tener las distintas apps que les permiten editar o reordenar las funcionalidades que aquí se encuentren. Y adicionalmente van a poder ver aquello que han utilizado por última vez y aquello que utilizan con frecuencia, en el caso de que quisieran llegar muy rápidamente a una funcionalidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo de una manera muy amistosa, ¿verdad? Muy intuitiva, yo puedo trabajar con mi cliente web. En mi cliente web yo voy a tener lo que se llaman enlaces útiles o enlaces de interés en el que voy a poder publicar links que me lleguen a herramientas que sean útiles para el usuario en específico.
pero lo más importante es que voy a poder distinguir dos tipos de iconos. Fíjense aquí en el área de ventas, yo voy a poder distinguir dos tipos de iconos. Aquel que me permite crear una transacción, ¿verdad? O aquel que me permite consultarla. No voy a crear una factura porque es tan silvestre como el procedimiento de Business One, pero sí me gustaría mostrarles cómo puedo yo hacer consultas de transacciones dentro de mi web client, ¿verdad? Y fíjense que a la vuelta de un clic yo pasé a ver 654 facturas abiertas. Continúo teniendo mi drill down que me da el nivel de detalle de lo que quisiera consultar, y tengo a mi disposición un universo de datos importantes que me permiten reclasificar esta información. Y si estos filtros de manera estándar que están aquí no fuesen suficientes, yo voy a contar con un universo aún mucho mayor para que ese análisis sea totalmente interactivo, para que puedan muy rápidamente empezar a consumir esta información lo más precisa o lo más allegada. Imagínense por un instante que en vez de ver las 654 facturas, quisiéramos ver las facturas que están abiertas de un socio de negocio en específico. Y entonces pasé de tener 654 a 68, pero solo de un socio de negocio. Rápido, conciso y preciso, yo me hago a la idea del monto total de este cliente, de cuáles son, de qué fecha tienen, y puedo pasar por ellas muy rápidamente. E incluso puedo ir al nivel de detalle de abrir una de ellas en específico. Y entonces, muy rápidamente, pues yo voy a ver los mismos campos que tendría una factura en Business One. Voy a ver mi área general, mi parte de contenido, la parte de logística, la parte de contabilidad. Voy a ver los botones de navegación, ¿verdad? Y voy a ver todas las mismas funcionalidades que tendría dentro de una factura de Business One, incluso incluyendo nuestro mapa de relaciones dentro de la transacción. Entonces, fíjense qué fácil es llegar a una sola transacción en específico desde dentro del web client. Entonces, yo les decía que por favor tuvieran en su mente lo que era la parte del cliente 360, cómo yo había podido ver una visión en específica de un socio de negocio, pero solamente dedicada a toda la información que lo rodeaba, tanto de sus ventas, de sus compras, de sus llamadas de servicio. Bueno, acá el análisis es tan rico en detalles que puedo llegar a esa misma información, pero tener a mi disposición muchísimos más filtros. Yo acabo de abrir un análisis o un resumen de ventas por fila. Y fíjense, a mí me gusta utilizar el término la riqueza de los gráficos. Ya dejo de tener los 5 artículos más vendidos para empezar a hablar de los 20 principales. Ya dejo de ver mis 5 clientes para empezar a ver los 10 clientes principales. Continúo teniendo mi universo de datos, de filtros, para que estos gráficos sean mucho más a detalle, como queramos consumirlo. Y yo les decía que yo también aquí me puedo hacer una visión 360 grados. Pues paso de tener todo esto a simplemente tildar un filtro, seleccionar un socio de negocio, y ya todos estos análisis de ventas son específicamente de este cliente en particular. Y puedo jugar al nivel de continuar teniendo el estándar o guardar esto para volverlo a consumir en otra parte. Puedo compartirlo. Entonces, mi capacidad de análisis empieza a ser mucho más interactiva. Tomar decisiones es algo que va a ser a la vuelta de 3 clics, porque esa época de grandes análisis de reportería empieza a desaparecer y empiezo a jugar con esta información que se convierte en algo muchísimo más rico para nosotros. Por ejemplo, en el caso de quisiera ver, voy a eliminar este filtro para volver a ver mi importe de ventas por trimestre, por ejemplo, y solamente editar este gráfico como tal. Y yo empiezo a hacer comparativos de un Q versus el siguiente para entender mis distintas áreas de negocio. O puedo ir y abrir
las ventas de ganancias por mes y cambiar la forma en que presento esta información, la manera en que yo puedo consumir estos analíticos es mucho más interactiva y voy a insistir todas las veces que sea necesario por el mismo licenciamiento, con una tecnología que está incluida dentro de su ERP. Recordarles quiénes son las personas que les acompañan en todos estos procesos comerciales, quienes conversaron con el señor Jairo Porras al principio, nuestro gerente comercial de todo el territorio, está a la vuelta de un correo para ayudarles con su proceso de ingresar al mundo analítico de SAP Business One. Mi compañera del equipo técnico, Shirley Paz, como Local Product Expert de Centroamérica, y lo que yo desde el equipo les pueda ayudar para aclarar todas sus dudas. Como les decía, la tecnología de SAP Business One incluye transformación digital, revaloriza la inversión que hayan hecho en su empresa si son clientes de base instalada y los lleva a un nivel superior para poder aprovechar Big Data, Machine Learning, librerías inteligentes y todas estas herramientas de análisis de inteligencia de negocios para tomar decisiones cada vez más informadas. Entonces, esto es lo que yo les tenía para presentar el día de hoy. Le voy a dejar de compartir para pasarle el mando a mis compañeros de Logical Data y si llegasen a tener pues alguna pregunta, pues con mucho gusto si se las podemos atender. Si no, contacten a su partner, que a través de él siempre vamos a poder llegar. Bueno, llegamos al final de la charla. Les agradecemos a todos por compartir este espacio con nosotros y recuerden que todas sus dudas y consultas las pueden dirigir al correo electrónico mercadeo@ld.co.cr. Los invitamos también a que se puedan conectar a nuestro siguiente webinar. Que tenga un lindo día.